Bienvenidos al noticiero Hora de Evidencias con Wendy Nieto en la central. Bienvenidos al noticiero Hora de Evidencias, el noticiero número 1 en el país donde Mercedes Arauz aún es presidenta. Les traemos nuevas noticias acerca de los cigarrillos electrónicos y para esto los pasamos con nuestro corresponsal en Alaska. Adelante, Sergio. Así es, Central, muchas gracias por el pase. Aquí reportando desde Alaska. Pero Sergio, cuéntanos, ¿por qué Alaska? Bueno, es que vine a recoger las expectativas de las personas, pero me di cuenta que aquí todavía no hay casos. Sergio, ¿en verdad estás en Alaska? No, la verdad no. No tenemos ni siquiera para micrófonos decentes. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio. Soy Álvaro. Soy Wendy. Y somos médicos que hemos trabajado en temas relacionados a la toma de decisiones basada en evidencia. Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre la ampliación de noticias acerca de los casos de injuria pulmonar relacionados al uso de cigarrillos electrónicos, el impacto de la migración venezolana en el Perú, y como tema central tenemos lo que debes saber de guías de práctica clínica basadas en evidencia. Esto es Hora de Evidencia, así que llama a tus amigos y vamos a papers muy lejanos. Muy bien, entonces como le mencionábamos ya en la parte inicial del podcast, vamos a ampliar un poco la noticia acerca de los cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Y el problema que está siendo causado probablemente por ellos, que es la injuria pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Que recientemente el portal web del diario británico de The Guardian reportó que hasta la fecha ya van más de 1,000 casos reportados de injuria pulmonar, posiblemente relacionada con el uso de cigarrillos electrónicos. Pero también hay algo bastante interesante, que es un reporte que ha salido en el New England Journal of Medicine el 12 de octubre acerca de las características histopatológicas de las biopsias de 17 pacientes que han tenido esta injuria pulmonar, ¿no? Entonces, al respecto de ello, ¿qué se encontró? Bueno, entonces en las biopsias se han encontrado imágenes histopatológicas con predominancia de macrófagos espumosos y... ¿Qué cosa, Sergio? Porque yo no sé decirlo. Y vacuolización. Exacto, vacuolización. Lo que podría corresponderse con una neumonía lipoidea exógena. Y podría dar... su causa básicamente son sustancias lipoideas o grasosas, lo que lleva a pensar que el tetrahidrocannabinol podría ser una de las posibles causas, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es la importancia en sí del estudio, ¿no? O sea, ellos mencionan en el reporte de que las características que se encuentran en las biopsias son inespecíficas, pero dentro de lo más frecuente que ellos han logrado ver en los microscopios son estas células, digamos, que tienen dentro de ellas sustancias grasosas, ¿no? Y, coincidencia, que el tetrahidrocannabinol es una sustancia lipoidea. Entonces, esto podría reforzar un poco más la hipótesis inicial que estaban postulando en el reporte de brote que les comentamos en el podcast pasado, ¿se acuerdan? Si la no, por chuntamos, favor, sí, si no, por favor, escúchenlo, amigos. Y bueno, ahí mencionábamos que ellos también reportaban, ¿no? Que la mayoría de los perjudicados reportó que tenía el consumo de esta sustancia. Claro, entonces, y los que no reportaron probablemente fue porque el CDC les preguntó, ¿no? ¿Consumes drogas? ¿O qué has consumido? O sea, claro. O sea, sí, actualmente aún no se tiene la causa, pero este es un nuevo hallazgo que da luces a que la hipótesis inicial de que puede ser una sustancia lipoidea esté cobrando más fuerza, ¿no? ¿Y qué opinas, Álvaro, al respecto? No, bueno, en pocas palabras la recomendación sería, si estás fumando, si estás vapeando marihuana. Volvemos en unos minutos. Bueno, lamentablemente Álvaro tenía que retirarse por motivos de salud, pero... hablando ya un poco más seriamente, la recomendación, como lo mencionamos también en el podcast pasado, es de que se está recomendando que no se utilicen estos vapeadores, al menos hasta que se aclare cuál es la situación, sí, cuál es la sustancia causante de la injuria pulmonar. Uh-huh. En especial para... Ya. Muy bien. Bueno, y eso ha sido la ampliación de la noticia de la semana pasada, que nos pareció importante recalcar, ¿no? Este nuevo anuncio de la posible vía fisiopatológica. Y en otras noticias también tenemos que hablar acerca del impacto de la migración venezolana al Perú, ¿no? Claro, en el último número de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, un nombre bastante largo, que es una de las 2 revistas peruanas que está indexada en PubMed, han dedicado el último número que ha salido
a la migración venezolana. Ya han publicado algunos artículos muy interesantes al respecto. De hecho, hay un artículo original y 2 simposios que dan algunos datos sobre qué cosa está pasando con la población venezolana. Muy interesante es su artículo. Perdón, Albert. ¿Cómo? No, bueno, claro, conflicto de interés. Yo soy autor de uno de esos artículos de original. Pero no por eso seré menos duro con su crítica. No, mentira, no vamos a tirar artículos, solamente vamos a comentarlos brevemente, ¿no? En el artículo original, que se titula Calidad de vida de migrantes venezolanos en 2 ciudades del norte de Perú, milagrosamente están viendo la calidad de vida de migrantes venezolanos en Chimbote y en Nuevo Chimbote. Para lo cual, una de las dificultades fue cómo encontrar migrantes venezolanos. ¿Cómo creen que se hizo? No sé, ¿cómo? ¿Dónde buscarían ustedes migrantes venezolanos? En la plaza. ¿Qué? ¿Que sí? Sí, o sea... O sea, te fuiste a la plaza y dijiste... No, yo no, "Hola". los encuestadores, ya. los de Chimbote fueron a la plaza y tuvieron que reconocer a los venezolanos. ¿En serio? Y no es tan difícil, ¿no? Por el dejo, porque tienen banderitas y cosas de esas. Entonces fueron a la plaza, buscaron gente que parecía venezolana, le preguntaron, ¿usted es venezolano? Dijeron, sí. Entonces, ¿puedo encuestarlo? Sí. Pero no bastaba con eso, porque no todos los venezolanos se pasaban por la plaza, así que tuvieron que preguntarle a esas personas si conocían a otros venezolanos, lo cual se conoce como Como una... muestreo de bola de nieve. Un Bola de muestreo nieve. de bola de nieve, ¿no? Ir ahí Interesante. buscando poco a poco, Chévere. hasta que se agotaron los venezolanos de la plaza y sus contactos. Así que estos resultados tal vez solamente reflejen lo que sucede con los venezolanos que están cerca a la plaza. Y los que están en la periferia, que tal vez no la pasen tan bien, pues sea algo distinto. Bueno, el otro artículo... Ah, bueno. pero ¿cuál fue el resultado? Claro, pues. Ah. Bueno, calidad de vida se mide con la encuesta que se ha aplicado aquí en cinco dominios, que es movilidad, o sea, qué tanto se puede mover, autocuidado, actividades cotidianas, o sea, qué tanto puede realizar actividades cotidianas, dolor o malestar y ansiedad o depresión. La mayoría de la población fue joven, así que no había casi dificultades en movilidad, autocuidado ni actividades cotidianas. En dolor, malestar, un 18% refirió tener algún dolor o malestar. Y en ansiedad, depresión, un 68% manifestó tener o ansiedad o depresión. Autorreportado, ¿no? Bueno, eso es algo comprensible, ¿no? Por la situación en la que están viviendo, ¿no? En que han tenido que emigrar obligatoriamente. Sí, O en algunos casos obligatoriamente, porque no hay condiciones, digamos, estándares o aceptables en Venezuela en este momento como para que ellos puedan tener un estilo de vida normal. Sí, pues. Y otro resultado interesante fue que el presentar ansiedad o depresión fue mayor en aquellos que tenían instrucción universitaria. ¿Así? Ajá, Porque no o podían sea, ejercer la carrera. Claro, Que una de ellos- las hipótesis es esa, ¿no? Que ellos tal vez en Venezuela estaban acostumbrados a ejercer cierta Claro. carrera y Y hacer a cierto ciertas estilo de labores vida y a también. cierto estilo de vida, ajá. Y aquí ya no tanto. Claro, porque... Pucha, qué horrible. Bueno, los otros 2 estudios, porque este fue del que hemos hablado, es el original. Los otros 2 son simposios, que es un tipo de artículo que tiene esta revista, pero a pesar de ser simposios y no artículos originales, están presentando datos. Sí, uno de ellos habla sobre la encuesta nacional que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, sobre el EMPOVE, ¿no? Y donde se reportan datos descriptivos de frecuencias, ¿no? En en todos los dominios que toma el EMPOVE, ¿no? Que son básicamente, enfermedades crónicas, violencia, características sociodemográficas, habla de también cuántos venezolanos están reportan haber tenido VIH, uso de métodos anticonceptivos, entre otras cuestiones. Y esta encuesta es de libre acceso, así que pueden ir a la misma base de datos del INEI y buscarla y explorarla. Quizás se puedan sacar bastantes artículos al respecto, ¿no? Así que si no tienes un paper y ya viene tu tesis, pues esta encuesta está calentita. Hay una oportunidad. Es del 2018, en verdad, o sea, y yo también lo he explorado y hay cositas buenas, pero Claro. no se copian de mi idea, por favor. Y este fue el artículo que se llama La inmigración venezolana en Perú, desafíos y oportunidades desde la perspectiva de la salud, la que analiza descriptivamente esta encuesta en POVE. Y bueno, el tercer artículo habla acerca de la situación nutricional de los niños migrantes venezolanos a su ingreso al Perú, ¿no? Y ellos recolectan una población que se dirige, ¿no? Al Centro Binacional de Atención Fronteriza de Tumbes, ¿no? Claro, que es un lugar donde ellos mencionan que los migrantes que están haciendo su trámite migratorio por Tumbes, que es el norte del Perú, pues tienen que pasar por ahí
y varios de ellos consultan en ese Centro Binacional de Atención Fronteriza. Ajá, y ellos lo que muestran, al menos en sus como resultados, no, ojo, no es un artículo original porque, bueno, no muestra la metodología como lo han hecho, ¿no? Pero sí me están mostrando datos. Hacen una recolección en una primera instancia de 322 niños y otra de 619 niños. O sea, lo hacen como en 2 rondas, ¿no? Y ellos muestran datos sobre desnutrición crónica, desnutrición aguda, comorbilidades como diarrea, entre otras, ¿no? Y dentro de los resultados que ellos muestran, ¿no? Por ejemplo, es que encuentran que en la primera ronda el 34.8% tuvo anemia y en la segunda ronda 25%, ¿no? Que en verdad son frecuencias más bajas que los niños que lo que en niños de menores de 5 años en Perú, ¿no? Entonces, un poco paradójico, en verdad. Y tampoco, o sea, los porcentajes de desnutrición oscilan entre lo frecuente, entre el promedio peruano, lo ¿no? esperable, ¿no? Sí, en Perú, o sea, no es que los que estén viniendo, por lo menos por esa vía, tengan más anemia o más desnutrición. Claro, pero pues por esa vía, ¿no? Pero justo en esa parte fronteriza, y justo lo que hablábamos con Álvaro, era de que, o sea, probablemente la gente que llegue ahí tiene que hacer un documento, ¿no es cierto? O sea, es entrar ahí por la vía legal, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a eso, debes tener cierto colchón económico para poder salir tanto de Venezuela, pasar por Colombia y pasar así hasta llegar a la frontera con Tumbes. Claro, es posible que los que no pasen por esta vía que es más o menos legal, pues tengan tal vez peores indicadores, ¿no? Claro. Pero lo que más me sorprende de ese artículo es que no lo hayan publicado como artículo original, sino como simposio. Algo raro, ¿no? Porque están recolectando datos interesantes y... Sí, a mí me parece y eso también la idea. les impide describir un poquito su metodología. De hecho, su metodología está bastante resumida. Claro. Y no veo que hayan discutido mucho de cómo esto se compara con las cifras de Venezuela y de Perú. En verdad yo también esperé que lo hayan discutido al menos un poco, ¿no? Porque también es que habría que hacer ese análisis, ¿no? Quizás, ¿por qué estás encontrando datos, por ejemplo, en frecuencias bajas a lo esperado, por ejemplo? Uh-huh. O sea, eso sería interesante verlo, ¿no? Como probablemente pueda ser una de las cosas que nosotros estamos diciendo, que quizás esta muestra no sea la representativa. Eso, ¿no? Bueno, Sí, tal vez quieran luego publicarlo como original y ese sea como que un primer avance, ¿no? Claro, puede esperemos ser. eso y esperamos leer el artículo original ya con toda la metodología en extenso pronto. Estaremos al tanto. Claro, porque es un fenómeno reciente y supongo Sí. recién están saliendo estudios al respecto, ¿no? Sí, de hecho no hay muchos estudios sobre migrantes venezolanos. Hay algunas cartas, por ejemplo, que han escrito en Colombia sobre cómo esto puede estar, cómo esta migración masiva puede estar causando que haya un transporte de enfermedades, tipo malaria, Zika y otros. Y no solo eso, tú sabes que en la San Marcos hay un artículo publicado en Economía de la revista de San Marcos y lo leí. Te hablaba algo súper interesante y que te decía de que la migración masiva en verdad ahí va a afectar, pero a corto plazo, no a largo plazo. Y a corto plazo por el hecho de la rentabilidad del mercado. O sea, el mercado el ingreso para los peruanos iba a bajar porque el monto que los venezolanos van a colocar es menor, pues, ¿no? A lo que piden, pues, al salario mínimo. Entonces, por ende, la rentabilidad del trabajo va a bajar. Es como lo que pasa cuando hay muchos médicos jóvenes que cobran súper barato, así que... No, eso es lo que ellos proponen. Pero ellos el proponen salario que del eso médico. solamente va a ser a corto plazo, porque a largo plazo ven beneficios. Hace un análisis súper chévere, deberíamos leerlo algún día y quizás hablar. Claro, podemos ampliarlo. Pobres médicos jóvenes. Y bueno, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Sí, siempre. Así es. Bueno, esas han sido las principales noticias de la semana, ¿no? Y ahora tocaría hablar acerca de nuestro tema central, que es lo que debes saber de guías de práctica clínica basadas en evidencia. Muy bien, entonces ahora vamos a pasarnos a nuestro tema central, que es lo que debes saber de GPCs o guías de práctica clínica basadas en evidencia, ¿no? Y para ello, pues empezaremos hablando acerca de qué es una guía de práctica clínica basada en evidencia y cuál fue su evolución, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud de Perú mencionan que una guía es un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes, ¿no? No entendí. No, sí, creo que no se ha entendido nada, pero en palabras un poco más simples y amigables, lo que quiere decir esta definición es que
las guías son un documento, un conjunto de documentos en los cuales se ha hecho una búsqueda exhaustiva de la mejor evidencia disponible hasta el momento, con la cual se va a hacer un balance, ¿no?, entre qué tan beneficiosa puede ser una intervención o qué tan riesgosa puede ser, con el objetivo de poder dar la mejor calidad o la mejor atención de calidad a los pacientes. Ya entendí, más o menos. Claro, pero hay que tener en cuenta que esto no siempre fue así, es decir, las guías no siempre fueron basadas en evidencia, sino que antiguamente se realizaban las guías de otra manera, que eso, bueno, se denomina enfoque histórico de las guías, ¿no? Y en ellas, ¿cómo eran antiguamente? Pues se basaban en opinión de expertos, es decir, un grupo de expertos en algún tema en específico, por ejemplo, ictericia, se juntaban y empezaban a dar opiniones de cómo debería ser el manejo para tratar de estandarizar este manejo y que, bueno, la mayoría de médicos siga este estándar, ¿no? Y esto luego pasó de ser una opinión de expertos a convertirse en guías basadas en consensos de expertos, en los cuales, bueno, la esencia era la misma, se juntaba un grupo de expertos y daban recomendaciones, pero ya había quizás un poquito más de estandarización en cómo se daban estas recomendaciones, ¿no? Una metodología, por lo menos, ¿no? Exacto. Al menos. Habría al menos una metodología. Votación, algo. Claro, exactamente, ¿no? Por votaciones, pero de todas maneras seguían siendo opiniones y no estaban basadas en estudios científicos o en evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Hay muchos ejemplos de guías en los cuales habían opiniones que tuvieron desenlaces lamentables y fatales, ¿no? Como por ejemplo el caso del doctor Benjamin Spock, un caso bastante sonado, en el cual se dio una recomendación para los cuidados de los recién nacidos, ¿no? Con este tema de la muerte súbita infantil. O sea, ¿qué decía el doctor Spock? Él había recomendado, él había dado su opinión acerca de que los niños duerman boca abajo, porque si es que dormían boca arriba había más probabilidad de que en un posible vómito se aspiren y mueran, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que más bien esa recomendación era la que estaba causando un mayor riesgo de que estos niños mueran de forma súbita. Y eso se vio en estudios posteriores y fue así que se cambió esta recomendación, ¿no? Gracias a estudios que se realizaron de estos fallecimientos. Claro, y lo más extraño es que cuando salió este libro, a los pocos años ya se contaba con estudios que decían que dormir boca abajo aumentaba la mortalidad. Claro, pero como así, ese doctor era bastante famoso, le seguían creyendo y se estima que por esa recomendación hay un montón de gente de niños. De recién nacidos murieron. que fallecieron, ¿no? Así es. Spock. Sí. Entonces, es por eso que eso es simplemente un ejemplo, hay varios ejemplos más, pero por los cuales empezaron a evolucionar las guías para basarse en evidencia, ¿no? Y actualmente, pues son documentos que ayudan a estandarizar el manejo clínico, pero hay que tener en cuenta que nuevamente, hablando de medicina basada en evidencia, esto no quiere decir que se esté excluyendo digamos, la opinión o la experiencia que puede tener un médico, ¿no? Sino que más bien, como ya lo habíamos mencionado, lo que quiere es más bien integrar este conocimiento y hacerlo mucho más fuerte, ¿no? Para tener una mejor calidad de atención. Y bueno, seguramente algunos todavía no me creen que esto es importante. Y para mostrarles que en verdad es importante, hay 2 estudios publicados en Perú acerca de cómo era la calidad de la metodología de las guías aquí en Perú hasta antes del 2015, que fue la fecha en la cual el ministerio sacó una resolución ministerial, un documento en el cual se mencionaba que las guías, claro, ahora deberían ser basadas en evidencia, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó? Que las guías hasta antes del 2015, pues utilizando un instrumento que se llama AGRI para evaluar su metodología, se vio que tenían una gran deficiencia en la metodología en cómo estaban realizadas. Y esto era fácilmente de verlo porque la mayoría eran simplemente guías narrativas, ¿verdad? Sí. Simplemente se mencionaban cuál era la fisiopatología o las causas probables, pero no había una estructura adecuada o no se incluían estudios o no se discutían la certeza de estos estudios para dar alguna recomendación. Claro, y de cierta manera estamos acostumbrados por eso a leer guías narrativas también, ¿no? Y cuando nos presentan una guía en un formato ya más complejo, en la cual tenemos que ver la parte metodológica, pues nos mareamos y morimos. Sí, así es. O sea, es un poco más difícil de poder evaluarlo, pero eso es lo que tenemos que empezar a conocer, ¿no? Entonces, bueno, ya que hemos visto que es una guía de práctica clínica basada en evidencia y cómo es que han evolucionado y por qué es importante tenerlas, creo que a la mayoría le interesaría saber cómo es que se realizan, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso queremos que nos acompañen a escuchar esta triste historia. Érase una vez un médico que había visto que los Simpson tenían mucha ictericia. Entonces, quiso hacer una guía de práctica clínica al respecto. En primera instancia, tuvo que conformar un grupo elaborador.
que tenía expertos clínicos y metodólogos. Los expertos clínicos eran gastroenterólogos y los metodólogos eran aquellas personas que tenían experticia en la metodología para la realización de guías de práctica clínica. Ellos se sentaron en una mesa redonda, hicieron su asamblea y en sus asambleas plantearon preguntas para responder en la guía de práctica clínica que querían hacer en Los Simpson. Entonces, estas preguntas tenían una estructura pico y las preguntas pico se correspondían de P de población, en este caso Los Simpson, y de intervención, por ejemplo, querían probar la sustancia X para revertir la ictericia, en este caso la intervención sería la sustancia X, C de comparador, que iba a ser, por ejemplo, el placebo, y O de outcome o desenlace, que era, por ejemplo, en este caso, revertir la ictericia. Claro, pero a veces también podrían plantear una lista de desenlaces, ¿verdad? Claro, no necesariamente una guía de práctica clínica va a tener solamente una pregunta pico. Puede haber muchas preguntas, ¿no? Pero este médico solo quería hacer una. No. Ah, ya, qué vivo. No, pues. Y bueno, dentro de cada pregunta, como dice Sergio, también podría haber varios desenlaces. De hecho, Claro. lo usual es que haya varios desenlaces. O sea, no decir solamente revertido la ictericia y ya. Porque puede que haya revertido la ictericia, pero que haya causado más mortalidad o más Eventos adversos. alcoholismo, no sé. Claro, así es. Lo importante es que dentro de esos desenlaces se cuenten desenlaces que hablen acerca del beneficio de esta intervención, en este caso la sustancia X, y de los daños que podría tener esta intervención también. Bueno, luego de ello, como tercer paso, ellos, el médico y su grupo elaborador van a hacer una búsqueda bibliográfica, que es una revisión sistemática por cada una de las preguntas. Y como ya hemos hablado de revisión sistemática en nuestro anterior podcast, por favor, escúchenlo. Por favor. Es un tipo de estudio que lo que hace es buscar toda la literatura relevante, o sea, todos los artículos relevantes que han contestado a dicha pregunta. Luego de ello, ellos discuten esos artículos y toman una decisión. Pero para tomar una decisión necesitan ver primero los artículos, claro, y sus resultados, pero también la calidad de la evidencia. Claro. Los costos, porque puede ser una intervención súper cara. La factibilidad, porque puede que esa sustancia X necesite estar, por ejemplo, refrigerada a menos 100 grados. Y puede que en la villa de Los Simpson no haya un lugar donde puedan estar refrigerados, ¿no? Y otros temas. Y combinando todo eso, sacan lo que se conoce como una recomendación por cada una de las preguntas. Claro, y eso es bastante importante, ¿no? O sea, que no solamente discuten cuál es la calidad de evidencia, como ya lo hemos visto en anteriores podcasts y lo hemos conversado, sino que hay otros factores que influyen también en una decisión, que son, por ejemplo, los costos, como lo mencionaba Álvaro, la factibilidad de implementar esta intervención, que en este caso sería la sustancia X, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el señor Burns podría comprar esta sustancia en caso fuera muy cara, pero Moe lamentablemente no podría comprarla. Entonces, es algo que también se tiene que considerar para tomar una decisión. Y como lo decía Álvaro, el quinto paso, luego de haber hecho todo esto y de que el grupo elaborador ha discutido alturadamente, no se pelean, ha discutido alturadamente la evidencia disponible y ha llegado a una conclusión, pues se formula una recomendación en la guía, ¿no? Y esta recomendación, ¿cómo es? Es decir, cómo se frasea o cómo es que se describe en la guía. Lo que se hace es, se evalúa los beneficios y los daños de esta intervención. Por ejemplo, si es que la sustancia X es más beneficiosa que perjudicial, pues la recomendación saldría a favor del uso de la sustancia X. Pero si en caso la sustancia X tuviera mayor riesgo, por ejemplo, mortalidad o generara algún tipo de incapacidad. O un evento adverso. Por ejemplo. Exacto, ¿no? O un evento adverso y esto fuera mucho más importante que los posibles beneficios que pueda tener su uso, pues la recomendación sería en contra, ¿no? Pero eso solamente es la base quizás de la recomendación. Hay que tener en cuenta de que hay, por ejemplo, sistemas de evaluación, como es el sistema GRADE, bastante conocido mundialmente, que lo que hace es que a la recomendación también le adiciona una fuerza de recomendación. Y una fuerza de recomendación, ¿qué quiere decir? Es qué tanto... Tan obligado estás como médico para cumplir eso, puede ser, ¿no? Claro, una forma de decirlo, En ¿no? simples palabras, ¿no? Claro, una recomendación fuerte sería, brother, tienes que hacerlo, con un cuchillito ahí en el cuello. Te voy a meter cuchillo si no lo haces. Claro, y hay recomendaciones que son condicionales, en las cuales más que todo involucra ya una decisión posiblemente compartida, ¿no? Entre el médico y uno de los Simpsons. Claro, Uno de los Simpsons. en la condicional, el médico, conversando siempre con el paciente, podría decidir no aplicarla. Claro. Pero claro, siempre justificando muy bien por qué no lo ha hecho, ¿no? Así es, ¿no? Y ya entramos, por ejemplo, a ese concepto que se llama Shared Decision Making. Eso lo podemos hablar en otro podcast. Pero bueno, es uno de los conceptos en los cuales ahora también está tomando bastante relevancia, que son las decisiones compartidas entre los médicos y los pacientes, ¿no? Claro. Así es. Algo que a veces no se ve mucho, ¿no? Aquí es como que muchas veces el médico dice, usted, señor paciente, tome esto, ¿no? Y el paciente es como calladito que... tiene que hacer. Claro, gracias. pues, y el paciente, bueno, lo acepta, ¿no? Claro. Pero hay situaciones en las cuales, por ejemplo,
como les mencionábamos, ¿no? En la cual una recomendación puede ser condicional, se puede optar por este tipo de estrategia. Entonces, eso es lo que más o menos plantea Grade para hacer una recomendación, ¿no? Y bueno, esa fue la triste historia de cómo se desarrolla. Bueno, no es triste, es bastante interesante, en verdad, es saber cómo se desarrolla una guía, y es algo que también queríamos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, para cerrar esta idea, vamos a hablar acerca de las 4 características principales de cómo ustedes pueden reconocer una guía de práctica clínica basada en evidencia. Característica número 1. Tu guía de práctica clínica debe haber realizado una búsqueda adecuada de los estudios, principalmente de revisiones sistemáticas. Así es. Como le mencionábamos, deben ustedes poder ver en la guía en qué bases han buscado, cómo es que Una han hecho estrategia de búsqueda. Así es, sus estrategias de búsqueda, todo lo indispensable para poder tener una estrategia adecuada. Ahora vamos con la característica número 2. Debe evaluar adecuadamente la evidencia encontrada, es decir, debe poder decir cuáles son las fortalezas y las limitaciones, y con ello nos referimos a lo que hablamos antes acerca de los riesgos de sesgo que pueden tener los estudios, ¿no? Qué tan seguros estamos de que estos estudios nos están proporcionando un estimado real. Ahora la característica número 3. Debe utilizar un método apropiado para brindar la recomendación. Y así como Sergio le ha dicho, hay muchos métodos y uno de los más conocidos es Grade, donde, como ya lo han explicado Álvaro y Sergio, toma en consideración, además de la evidencia, también los costos, la factibilidad de implementación, los beneficios y riesgos. Y esto debe estar bien redactado dentro de la guía de práctica clínica que tú estás leyendo. Y ahora vamos con la característica número 4. Una guía basada en evidencia debe tener coherencia entre lo que ha encontrado, la evidencia encontrada, y lo que se está recomendando, ¿no? Y nuevamente, eso es poder ver el razonamiento que tenía el panel para llegar a la recomendación. Y eso es lo que tenemos que buscar en una guía basada en evidencia. Entonces, esas son las 4 características principales mediante las cuales ustedes pueden reconocer que una guía se está basando en evidencia. Pero hay una pregunta bastante importante también, ¿verdad, Wendy? ¿Cuál es, Sergio? ¿Crees que igual se pueden confiar en todas las guías basadas en evidencia? Pues es una pregunta bastante importante, y para ello hay algunos instrumentos de evaluación de calidad metodológica, como por ejemplo el instrumento AGREE, el cual ustedes pueden buscar, si es que gustan, también en Google. Simplemente ponen AGREE espacio 2. Y que es la versión 2. Así es, que es la versión 2 del instrumento, y ahí ustedes van a poder ver el manual de evaluación de este instrumento AGREE. Claro. Este instrumento tiene diferentes dominios, ¿no? Pero uno de los principales podría decirse que es el dominio 3, ¿no? Claro. Que habla sobre la calidad metodológica de la guía. Pueden leerlo, hay un PDF en español donde te explica cómo hacer la evaluación de la guía. Es súper interesante, quizás en algún momento podamos extendernos mucho más en un podcast de esto, ¿no? Claro, para hablar sobre instrumentos de evaluación metodológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado entonces al final del tema central de este podcast, y solo nos queda recomendarles, en primera instancia, tenemos una nueva temporada de Good Place. Sí. Para quienes no han visto, Good Place es una muy buena serie que está en Netflix. Se está estrenando su 4ª temporada, está saliendo un episodio por semana, cada viernes. Ajá. Así es. ¿Y de qué trata esto? Bastante interesante. Es la historia de una chica que muere, llega supuestamente al cielo, y ella no pertenece. Ella considera que no pertenece porque no ha sido buena en toda su vida. Y ahí así se desarrolla la serie, ¿no? O sea, habla de problemas éticos, pero con una forma muy divertida. Es comedia y en verdad se lo recomendamos mucho. Ha estado nominada a los Emmys. Sí, a los Emmys como mejor comedia. Sí, de verdad es muy buena. Estamos esperando que salgan todos los viernes los nuevos episodios. Y bueno, esa es nuestra recomendación de hoy. Además, también les recomendamos que nos sigan escuchando en nuestros anteriores podcasts. Recuerden, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, así que nos pueden buscar también por esas plataformas. Muchas gracias por escucharnos, y nos estaremos encontrando en una próxima semana con una nueva... a encontrar. ¿No? La venganza de Wendy se ha consumado. Fatality. Tu, 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 tu. Tu, tururú, tu.